Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Hugo Valencia y este es un nuevo programa de Radio Conciencia en la Agencia Informativa CONACYT. En Entrevista es un programa dedicado a la comunicación pública de la ciencia y tecnología, donde damos voz a los protagonistas del quehacer científico y tecnológico en México. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de, entre otras cosas, la problemática de las fugas de agua en la Ciudad de México y las soluciones más económicas y sustentables al respecto. Él es el ingeniero Adrián Cordero Ibarra, emprendedor y creador de Tubepol. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. ¿Nos podrías decir antes que nada cuál es el problema que tienen identificado ustedes de las fugas de agua en la Ciudad de México y en otras ciudades? Sí, claro. Fíjate que las redes de distribución de agua potable de las principales ciudades del país, pues prácticamente han cumplido con su vida útil. Entonces, pues tienden a presentar muchos problemas como fugas, separación de juntas. En muchos casos, pues es tubería de asbesto cemento, los materiales pues ya no son útiles, entonces pues es necesario cambiarlas. En muchos casos una tubería en promedio durará de 20 a 25 años y si sacamos un promedio de cuántos años tienen en las principales ciudades del país, pues estamos hablando de 50 años. Entonces, en base a eso, pues el agua en tuberías de agua potable, pues están perdiendo aproximadamente de un 30 a 40% por pérdida por fugas. Ok, es un problema muy grave. Y ahora sí me podrías explicar qué es Tubepol y cómo funciona. Sí, claro. Tubepol nació de INNOUNAM, es una empresa incubada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Tubepol en realidad es el nombre de cariño, o sea, se llama tuberías poliméricas. Y Tubepol lo que hacemos es precisamente rehabilitar estas tuberías que ya cumplieron con su vida útil y que presentan daños sin necesidad de hacer ningún tipo de excavación. Ok, perfecto. ¿Y cómo funciona? ¿Cómo es que logran la rehabilitación completa de la tubería? Ok, lo hacemos a través de un fieltro poliéster impregnado con resinas igual poliéster. Va cambiando ahí un poquito el material en función de la tubería que se vaya a rehabilitar. Si es una tubería de agua potable, pues bueno, utilizamos resinas y materiales que pues estén aprobados para estar en contacto con agua potable o de consumo humano. Podemos rehabilitar tuberías de drenaje, podemos rehabilitar tuberías industriales, pluviales, etcétera. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través hacemos como una manga, más o menos, de fieltro poliéster, que es como si hiciéramos un globo de payaso de esos largos. Claro. Y adentro inyectamos una resina. Entonces se va mojando, en la parte interior tiene un fieltro, como si fueran esas borregas de esas chamarras de mezclilla, en la parte interior. Se va mojando y lo que hacemos es, a través de un punto de acceso que normalmente es una alcantarilla, una caja de válvulas o algo así, inflamos este material. Realmente lo invertimos dentro de la tubería, como si voltearas un calcetín que está chueco, lo invertimos dentro de la tubería y después por una fuente de calor que puede ser agua caliente o vapor, polimerizamos esa resina con el fieltro. Entonces realmente lo que hacemos es crear una tubería totalmente nueva dentro de la tubería que estaba dañada, sin necesidad de excavar. Perfecto. ¿Y en cuánto tiempo más o menos logran el proceso completo de rehabilitación de una tubería? Ok, podemos rehabilitar tuberías desde 4 pulgadas de diámetro, que son unos 10 centímetros, y lo más grande que hemos hecho son 1,83 m. Entonces prácticamente podemos rehabilitar cualquier rango de diámetro. Y podemos rehabilitar 100 o 150 metros de tuberías en cuestión de una noche. Entonces, el rendimiento como tal, comparado con la obra convencional, no se compara, ¿no? Ok, claro. ¿Y cuáles son otras de las ventajas respecto a los sistemas tradicionales? Ya mencionaste esta del tiempo, no se compara, pero ¿cuáles son de las otras ventajas que ustedes presentan? Ok, pues son varias, muchísimas. Primero voy a hablar del material como tal. La tubería que creamos es resistente, entonces soporta todas las cargas independientemente de que la tubería huésped o la tubería original soporte o ya no. Entonces no ocupa en ningún momento la tubería anterior, eso es importante. Luego mejoras la capacidad hidráulica de la tubería, porque al final de cuentas una tubería vieja pues tiene un coeficiente de rugosidad muy alto. Entonces es como si te aventaras en un tobogán con grava o te aventaras en un tobogán totalmente liso. Entonces la capacidad de agua dentro de la tubería aumenta.
aunque disminuyas un poquito el diámetro, estás aumentando la capacidad hidráulica de la tubería. Okay. Soporta las cargas. Es una tubería, bueno, al final de cuentas lo que hacemos es, imagínate un punto, un registro y otro registro, y creamos un tubo de 150 metros. Normalmente las tuberías tradicionales tienden a fallar por las juntas, porque es como si armaras un Lego, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú haces movimientos de la tubería, o aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, que hay tantos temblores o tantos movimientos telúricos, pues tienden a moverse las tuberías y ahí es donde empieza a fugar el agua. Entonces, en este caso, lo que hacemos es crear un tubo de 150 metros y pues no tiene ninguna parte por donde fallar. Okay. Eso es en cuanto al material. Entonces, pues no tiene ningún tipo de juntas y no va a fallar por ahí. Y luego, pues viene todo lo social, bueno, nosotros le llamamos costos sociales. Al final de cuentas, tú te imaginas excavar en Insurgentes aquí afuera, claro, o excavar en Periférico, en las principales vías. Pues afecta, ¿no? Hace tráfico, hace smog, la gente llega más tarde, se gasta más gasolina, afecta a todos los comercios, en muchos casos pues, se dañan servicios adyacentes como teléfono, luz, otras cosas que pueda haber ahí. Hay riesgos, hay polvo, enfermedades, etcétera. Entonces, todos esos costos sociales que nosotros los involucramos a las obras, a la obra convencional de excavar, sacar un tubo viejo y poner uno nuevo, pues quedan totalmente eliminados con Tubepol. Okay. Y también el costo que implica el desperdicio del agua como tal, ¿no? Sí, claro, o sea, ese es el principal, ¿no? Okay. Al final de cuentas, el costo del desperdicio de agua que se está cobrando, y al final es agua que ya está aquí, ¿no? Que tuvo un tratamiento, que la bombearon desde el sistema, claro, Cutzamala, que llegó y pues se está perdiendo antes de llegar a las casas, que es donde se pierde la mayor cantidad de agua. Perfecto. ¿Cómo ustedes desarrollan el material que utilizan para rehabilitar? Mencionabas la manga. ¿Cómo ustedes la desarrollan? ¿Previamente o en el lugar? No, todo se fabrica en la planta que está ahí en el Estado de México, en Atizapán. Ahí se fabrica todo el material. Lo que hacemos normalmente es hacer un levantamiento del sitio que se va a rehabilitar. Vemos la tubería, qué diámetro tiene, qué tan dañada está, cuánto está enterrada. Hacemos todo un levantamiento del sitio y diseñamos un espesor que es el correcto para esa tubería. Es como un traje hecho a la medida para cada tubo. Entonces, un tubo de 8 pulgadas o de 4 puede tener diferentes espesores en función del tipo de tubería. Si pasan por arriba camiones, aviones, ferrocarriles, pues obviamente influye en el espesor final. Después fabricamos este tubo de la longitud y el diámetro necesario con el espesor de diseño. Y después hace todo este proceso de impregnación, que es mojarlo con resina, y todo esto lo hacemos en nuestra planta. Después se carga en un camión y ya se lleva al sitio. Okay. Y normalmente en sitio, cuando se instala, estamos hablando de una noche más o menos. Ok. ¿Alrededor de cuántas tuberías desde el momento que surgió la empresa mencionas han rehabilitado? Pues justo ahorita acabamos de terminar un recuento de todos los proyectos en los que hemos estado y pues ya son varios proyectos grandes. Yo creo que hemos de llevar ya más de unos 40 proyectos y han sido muy diversos. O sea, hemos trabajado en carreteras, hemos trabajado en industria petroquímica, hemos trabajado para ciudades, hemos trabajado para organismos de agua, para drenajes, para también hasta fraccionamientos hemos hecho, casas de habitación. Entonces, pues sí, ya llevamos muchos proyectos y pues bueno, cada vez va aumentando más la aplicación. Perfecto. ¿Y nos podrías explicar un poco más allá de cómo surgió, que ya nos comentaste en Innova UNAM, como una red de incubación de la propia Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Cómo surgió la primera idea? Es decir, ¿cómo se dieron cuenta que era un área de oportunidad? Ok. Somos 3 socios. En realidad la empresa la empezamos 2 socios. Yo soy ingeniero químico y Jorge Pérez Gavilán es ingeniero civil. Trabajábamos en el cambio de tuberías, sabíamos de la necesidad y al final de cuentas pues vas conociendo tecnologías, porque esta tecnología como tal existe en otros lados del país. Entonces prácticamente en Europa o en Estados Unidos ellos no cambian ningún tipo de tubería por métodos convencionales, sino utilizan tuberías sin excavación, que es como esto. Tecnologías para reparar tuberías sin excavación. Entonces, pues bueno, vimos la necesidad, sabemos que las tuberías están muy dañadas, que se está perdiendo agua por fugas, que hay riesgos de colapsos, etcétera, y dijimos, pues ¿sabes qué? Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, cambiar una tubería por métodos convencionales, pues jamás se podría.
Entonces nos acercamos a InnovaUNAM y ahí empezamos a hacer todo el desarrollo de esta tecnología que como tal sabemos que es la mejor y somos los únicos fabricantes a nivel nacional. Ok, perfecto. ¿Y cómo han validado esta tecnología y qué certificaciones han logrado a lo largo del tiempo? Ok. La tecnología como tal está regulada por una norma internacional que es la ASTM F1216, que rige muchos procesos constructivos y de tecnología. Además se hacen pruebas estructurales igual que están regidos por la ASTM para comprobar que el diseño que se hizo de la tubería cumpla con todas las condiciones. Y además en México está, obviamente tenemos a la UNAM de respaldo porque todas esas pruebas se hacen con la UNAM, con el Instituto de Ingeniería, y además está avalada ya esta tubería con Conagua. Ok, perfecto. ¿Cuál es la vida útil de las tuberías que ya rehabilitaron ustedes? Ok. Una tubería más o menos, como te comentaba, de concreto, de asbesto, cemento, dependiendo de las condiciones de uso, debe durar entre 20 a 25 años. Okay. Nosotros una vez que rehabilitamos una tubería, la garantizamos por 50 años de vida útil, pero porque sabemos que dura muchísimo más. Ok, ok, perfecto. Y esta tecnología solo es para tuberías de agua, ¿verdad? No, okay. O sea, funciona para cualquier tipo de tubería. Okay. Como te comentaba, lo hemos rehabilitado también para drenajes industriales, para drenajes aceitosos. Hemos rehabilitado en algunos casos también tuberías que llevan cableado para caídas pluviales en edificios, residenciales, sanitarias, prácticamente para cualquier tipo de tubería. Siempre y cuando no tenga una presión de trabajo muy alta o una temperatura de trabajo muy alta. Okay. ¿Cuál tú crees que es el panorama del emprendimiento social en México? ¿Y en dónde estamos con respecto a parámetros internacionales? ¿En dónde nos podemos ubicar? Ok, pues yo creo que la oportunidad existe. Yo creo que México es un país de oportunidades. Al final de cuentas hay mucho por hacer y se puede desarrollar. Nosotros en el emprendimiento que desarrollamos creemos que es muy importante acercarte a una incubadora y poder de la mano de ellos que tienen experiencia en varios temas, pues ir asentando las bases de tu proyecto. Pero de la otra mano también es pues un desarrollo propio, ¿no? Y te tienes que poner la camisa y decir, ¿sabes qué? Esto quiero que pase, esto quiero que salga y quiero que crezca. Entonces, en el panorama general del emprendimiento creo que hay oportunidad y que se pueden aprovechar no solo en temas de tecnología o de ingeniería, sino pues, en temas de servicio o, bueno, muchas cosas más. ¿Y qué es lo que ustedes quieren llegar a hacer a un largo, mediano plazo? Ok. Ahorita como tal, Tubepol nos ha costado, al final de cuentas, vender algo nuevo es difícil, ¿no? Claro. Y sobre todo acercarte a las dependencias. Nuestros principales clientes son de gobierno. Entonces, pues te tienes que acercar y prácticamente hacer o cambiar el chip. Cambiar el chip para que utilice una tecnología nueva que nunca has utilizado y sobre todo, pues algo que se desarrolló aquí en México, etcétera. Entonces, pues es un reto muy importante acercarte y cambiar todo eso para que tú puedas, pues introducirla como tal una tecnología. Ahorita ya tenemos casos de éxito y ya tenemos varios proyectos. Como te contaba, la tecnología ya está especificada en catálogos de Conagua, ya la conocen y la están empezando a consumir. Entonces, el plan que tenemos a mediano plazo ya no es nosotros como tal, Tubepol, instalar los proyectos, sino convertirnos como un tipo fábrica y capacitador para que otras constructoras empiecen a construir. Okay. ¿Crees que es difícil en México cambiar el paradigma? Saber que en México se está desarrollando tecnología, pero los clientes no siempre ven eso, ¿no? Ven obstáculos en introducir tecnologías que se están desarrollando en México. ¿Tú crees que sea un impedimento para vender nuevos productos y servicios? Sí, yo creo que sí. En un inicio a nosotros nos costó mucho trabajo meter tecnología desarrollada aquí y es en base a pues, los casos de éxito, a hacer proyectos, a que se vaya funcionando, que ha ido caminando. También pues tiene que hacerse tecnología de calidad y que en base a ejemplos
pues se vaya creciendo. Sí habría un prejuicio hacia la tecnología mexicana, ¿no? Queramos o no, por parte de nosotros mismos. Sí, en algunos casos sí llega a existir, pero bueno, nosotros siento que ya saltamos esa etapa, porque al final pues tienes que demostrarlo, tienes que especificarlo, tienes que hacer proyectos y tienes que demostrar que funciona, y ahorita pues no hay nadie que nos diga, ¿sabes qué? Pues no sirve, porque lo hicimos aquí, pues ya no. Perfecto. ¿Cuál crees que sea la importancia del emprendimiento de base tecnológica, pero también con una visión hacia sustentable, ¿no? Hacia solucionar problemas que nos están afectando a todos, como el cambio climático, la falta de agua, la escasez de agua en diversas regiones de México y de la Ciudad de México? Pues es algo que se tiene que hacer, definitivamente. Y hay gente que se está dedicando a eso. Yo creo que sería bueno, pues, como voltear un poquito a ver a toda esa gente que normalmente es joven y pues apoyarlos, ¿no? O sea, que haya apoyo, porque muchas veces cuando estás iniciando un proyecto, pues como todo, es una montaña rusa, ¿no? O sea, subes y dices, sabes que está funcionando, pero de repente dices, sabes que no tengo dinero, necesito trabajar, y así. Entonces, si no tienes acceso a los apoyos, si no tienes acceso a una beca, si no tienes acceso a alguien que te diga, venga, sí se puede, y toma, y vamos a desarrollarlo y todo, muchas veces como emprendedor no tienes la receta completa o no tienes las capacidades completas para poder desarrollarlo. O sea, yo soy ingeniero químico y he tenido que aprender de contabilidad, de administración, de marketing, que seguramente no son mis especialidades, sí, pero lo tienes que hacer. Son cosas que no te han enseñado en tu propia carrera, ¿no? Exactamente. Y que tienes que autodedicarte, de cierto modo, para emprender, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que generar ese panorama para una persona que tiene una buena idea y que puede aportar, pero que a lo mejor no tiene la capacidad para venderlo, o no tiene la capacidad para distribuirlo, o no tiene la capacidad para que la demás gente la conozca, pues que haya todo ese entorno y ese panorama para que decir, ¿sabes qué? Tú tienes una buena idea, funciona, es sustentable, tienes tecnología aquí en México, pero pues, te vamos a ayudar a que vayas desarrollándolo, ¿no? ¿Tú crees que hace falta que en México más jóvenes en las universidades se animen a emprender? ¿O sí tenemos muchos emprendedores, lo que falta es apoyo de la otra parte? Yo creo que hay muchos emprendedores, o tan siquiera hay mucha gente que quiere emprender. Si tú haces ahí una encuesta, te vas a dar cuenta que todo el mundo quiere ser independiente y quiere poner una empresa. Pero bueno, hay diversas razones por lo cual no lo hacen. Muchas veces es miedo, es no salir de tu zona de confort, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la gente quiere hacerlo, pero vuelvo a lo mismo, o sea, es que tengan los medios para poder canalizarlo y sentir esa seguridad de, ¿sabes qué? Va a estar bien, ¿no? Ok. ¿Y tú crees que hay una gran diferencia de querer hacerlo en tu experiencia, allá cuando lo haces? ¿Cuánto tiempo pasó de un momento al otro? Ok. No, nosotros nos tardamos, constituimos la empresa en 2012. Teníamos un año antes con toda la idea y que hicimos la primera venta fueron 2 años después de 2012, o sea, 2014. Estamos hablando de 3 años con una idea en la cabeza, generándola, pero sin que te deje un solo peso. Okay. Entonces el camino no es fácil. Claro, ¿no? O sea, al final de cuentas tienes que estar muy convencido de que funciona, porque bueno, como te digo, tienes ahí tus altas y tus bajas y dices, ¿sabes qué? No sé si vaya a funcionar y no sé si me vaya a dejar, o estoy perdiendo el tiempo o estoy resolviendo mi futuro, no lo sé. Entonces sí es importante pues tener una vista fija y también alguien que te vaya acompañando y te vaya a decir, ¿sabes qué? Por aquí, por aquí, por aquí, y sí vale la pena, ¿no? Que vaya caminando. Es una carrera de larga distancia, ¿no? Sí, porque... sí, y de mucha persistencia y paciencia. Ok, perfecto. Y para ti, en tu Bepol, ¿qué es lo más difícil a lo que se han enfrentado hasta este momento? Pues varias cosas. Pues bueno, primera es desarrollar una idea, ¿no? Desde cero. Y tener fe en que va a funcionar. Y de ahí, pues, empezar a vender. Algo importante o algo que creo que nos marcó mucho, tanto a Jorge como a mí, fue que al final de cuentas, cuando nos acercábamos a vender, pues, éramos más jóvenes que ahorita. Entonces, pues, al final de cuentas, vendemos proyectos al gobierno y los montos a veces son un poquito altos. Entonces, el tema de acercarte y vender al gobierno y decir, ¿sabes qué? Pues tú te vas a ir porque estás muy chavo y que no confíen en ti, eso claro. Yo creo que fue algo que tuvimos que resolver con experiencia y con casos de éxito. Ok, perfecto. Para ti, ¿cuál es la importancia de generar una sociedad
una economía del conocimiento que se base en las tecnologías. ¿Tú crees que ese es el futuro que debemos apostar? Como tal... Una sociedad basada en la economía del conocimiento, como dicen, la sociedad del conocimiento, basada en emprendimientos de base tecnológica. ¿Cuál crees que sea el futuro para desarrollar, para que en México podamos desarrollar tecnologías tecnologías que nos puedan redituar a todos en todos sentidos? Ok, pues sí, yo creo que en México hay demasiada capacidad y que se puede desarrollar como tal todo el tema de base tecnológica. O sea, de que se puede. Y más ahorita, yo creo que estamos en México y en todo el mundo en una época en la que la información y todo el conocimiento está a la mano de todos, ¿no? Tan solo es sentarte en una computadora y buscar y puedes aprender lo que quieras, de lo que sea, siempre. Entonces, la oportunidad existe. El tema es que pues, cada persona pues, lo vaya desarrollando y encaminando a cada proyecto. Pero ideas existen, proyectos existen y los medios existen. El tema es que se haga. ¿Me podrías explicar un poco la experiencia que tuvieron en que fueron reconocidas, ¿no? Como una de las mejores empresas de InnovaUNAM en el 2016? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuántos emprendimientos había en InnovaUNAM y ustedes fueron los que resultaron ganadores? Ok. Bueno, en InnovaUNAM hacen un proceso de selección de las mejores empresas y de esas son las que incuban dentro de la red de incubadoras. De ahí en el año 2016 fuimos la mejor empresa, InnovaUNAM, y eso fue cuando nos titulamos. Más o menos en InnovaUNAM había como unas 50 empresas y de ahí fuimos seleccionados y favorecidos para ser la mejor empresa. Ok, ¿y cuáles fueron en ese momento los comentarios de la idea acerca de los mentores y toda la infraestructura de la incubación? Ok, pues bueno, como tal el proyecto siempre ha caminado muy bien, enfocado a Tubepol, ha demostrado pues tener un buen rendimiento, hemos ido creciendo, hemos vendido más. Nos hemos seguido apoyando, nos conocen cada vez en más entidades, tenemos más presencia en expos, tenemos más empleados, bla. Entonces, pues bueno, como tal, creo que es un proyecto muy representativo de la UNAM y pues más que fue pues un proyecto que empezó desde cero, totalmente, ¿no? Ok, perfecto. Muchas gracias, Adrián. No sé si quieras mencionar algo más que crees importante. Pues no, igual agradecerte por esta entrevista y pues bueno, al final de cuentas es muy importante pues desarrollar más proyectos, que crezca la tecnología aquí en México, que haya más oportunidades y que generemos empleo para el bien de todos. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Pues les agradezco su sintonía. Les recordamos que estamos transmitiendo desde los estudios de la Agencia Informativa CONACYT, ubicados en las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México. Les recordamos que el objetivo de la Agencia Informativa CONACYT es el de la comunicación pública de la ciencia y tecnología en México, así como la creación de un canal informativo. Le agradezco la producción, hoy a cargo de Gabriela Palomo, Rafael Martínez, Sharon Yandet, Daniela Galeno. Les recordamos descargar nuestras aplicaciones en las tiendas de Radio Conciencia, en las tiendas de iOS y Android. Nuestra aplicación se llama Radio Conciencia. Le agradezco mucho a todos su sintonía. Les recordamos nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook, Ciencia MX, en YouTube como Teleconciencia, en Twitter CONACYT Prensa, @CONACYT Prensa, y en Instagram también CONACYT Prensa. Les agradezco mucho su sintonía y nos vemos a la próxima. Hasta luego.